Hola alma maravillosa, es un gusto poder compartir el día de hoy contigo una nueva reflexión. Y vamos a ver el día de hoy textos bíblicos muy importantes que nos reflejan precisamente la importancia de la palabra de Dios y nos van a ir llevando a gustar y a enamorarnos de ella. El primer texto que vamos a disfrutar pues va a ser el de Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Desde niño conoces las sagradas escrituras. ¿Qué pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde que nosotros somos pequeñitos, conocemos las Sagradas Escrituras. Tenemos un conocimiento de Dios, ya sea porque nos llevaron al catecismo, hicimos la primera comunión, ya sea porque vimos rezar a algún miembro de la familia o porque alguien nos decía, a ver, vamos a rezar en la noche o darle gracias a Dios o vamos a bendecir los alimentos. Pero desde chiquitos nosotros tenemos una conciencia de que Dios existe. Y la palabra de Dios es tan actual porque va sondeando el corazón del hombre y va reflejando las mismas circunstancias del pasado, ya que el hombre es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios nos va avivando la fe y se va revelando, comunicándonos su palabra y llega a su plenitud precisamente en Cristo, ¿verdad? En Juan 1:14 podemos encontrar, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que el Logos, la palabra de Dios, viene y se hace hombre para ya mostrarnos pues ese camino a seguir. Nosotros no conocemos a Jesús personalmente, pero lo podemos conocer a través de la lectura del Evangelio. Ahí está toda los relatos, ¿verdad? Entonces, la escritura está inspirada por Dios. Así, el hombre de Dios se va haciendo un experto y va quedando preparado para todo trabajo bueno. Esto quiere decir que cuando nosotros pues realmente leemos la escritura y nos allegamos a ella, Dios nos va transformando, ¿sí? Va permitiendo que todo aquello que realicemos sea bueno. En Isaías 55, del 10 al 11, leemos, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecunda y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí vacía sin que haya realizado lo que me place y haya cumplido aquello que le envié a hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nosotros vamos descubriendo precisamente la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, podemos llegar a sentir su amor desde lo más profundo de nuestro ser y vamos a llegar a sentir aprecio incluso por ella. Pero para ello es indispensable pues que tengamos una disposición de corazón, ya que Dios pues respeta la libertad que Él mismo nos ha concedido. O sea, nos llama, pero espera nuestra respuesta. Al mismo tiempo, cuando abrimos la puerta a Dios, Dios entra y transforma toda nuestra vida, pues en una maravillosa aventura. Dice aquí que la palabra desciende, la palabra llega, la palabra se anida, pero si no hay una apertura de corazón,
pues no pasa nada. O sea, también depende de nosotros para que esa palabra pueda ser mella en nosotros, en nuestro corazón. También vamos a ver ahorita textos que nos muestran que la palabra de Dios actúa en los hombres que se abren a ella y cómo cuando somos dóciles a su inspiración, pues qué es lo que pasa. En Hebreos 4, del 12 al 14, leemos, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿por qué dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y va realizando en el hombre su acción? Pues sí, porque nos va llevando al discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos decir, híjole, la estoy regando, ¿no? O, ay, mira, sí lo estoy haciendo muy bien. Y nos muestra lo más oculto de nosotros, los pensamientos más íntimos, y por eso nos va transformando. Así como cuando entramos en una etapa de, lo voy a comparar así, en una etapa de autoconocimiento, pues léete este libro, léete aquel de formación humana y demás, hacemos una introspección en nosotros mismos, ¿verdad? Pero de repente hay cosas que nos da miedo tocar. Bueno, pues con la palabra de Dios es eso y más. O sea, ayer les comentaba yo en el tema pasado, pues, que la palabra de Dios es el mejor libro que hay. O sea, esos libros sirven, pero este es el libro por excelencia. Precisamente, ¿por qué? Porque vamos tomados de la mano de Dios. Entonces, cuando yo me tengo que entrar en algo muy profundo, ¿sí? No me va a dar miedo confrontarme a mí misma, ¿sí? Por eso precisamente dice, nos lleva al discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos permite llegar a un autoconocimiento perfecto para poder renovarnos cada día. Se dice pues que como buen católico, como buen cristiano, pues por la noche haga uno un examen de conciencia. Este examen de conciencia es agarrar y decir, pues en el día hice 20 cosas. Pues de esas 20 cosas, 15 estuvieron bien, 5 estuvieron mal. Bueno, ¿de qué manera puedo mejorarlas el día de mañana? Y así, entonces, en la mañana, cuando nos levantamos, le damos gracias a Dios. Si tenemos la costumbre de leer la palabra de Dios que nos ilumine para el día, o realizar la oración de la liturgia de las horas, que es una oración con los salmos, pues ahí ya vamos entrando a esa interiorización de nosotros mismos. Una interiorización pues perfecta y que nos permite ir transformando nuestra vida poco a poco. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo se escribieron los primeros libros? Y que más adelante en el curso lo vamos a ver. Pues han pasado muchísimos años. Si nada más desde que vino Cristo, pues ya pasaron 2023. Pues ¿cuántos desde que se escribieron los primeros libros de la Biblia, verdad? ¿Cuánta gente ha nacido y ha muerto desde entonces?
Y la palabra de Dios permanece firme y permanente. Sigue creciendo, sigue avanzando, sigue transmitiendo, o sea, no creciendo de que se le agreguen libros, no, sino que sigue enriqueciendo pues la vida del hombre, a eso me refiero. Y se sigue transmitiendo, poco a poco la vamos transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Y el Evangelio a sí mismo, Cristo que viene a darle plenitud pues a todas las cosas, ¿verdad? Entonces vamos viendo aquí que cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida, se nos abre la puerta precisamente a una nueva vida, tanto terrenal como celestial, porque de repente decimos, no, pues es que ya no, pues es que yo hago todo esto para cuando me muera ir al cielo, y de repente decimos, bueno, pero ¿cómo vives? Porque el cielo lo podemos crear desde aquí en la tierra. Entonces ahí es donde nos cuestiona, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que de repente le decimos al Señor, no, nada más hasta aquí, hasta aquí. Yo quiero mi castillo allá en el cielo, pero aquí en la tierra, hasta aquí. Y no, cuando nosotros nos renovamos, ¿verdad? Y nos abrimos a la perfección en Cristo, a eso se refiere cuando dice, vuelves a nacer desde dentro, en el espíritu. Si se renueva tu ser, tu esencia, tienes ganas de salir, estás feliz, estás contento, te sabes amado. No es que te cambia todo, pues. Y con el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que nos dirige hacia buen puerto. El Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por Él, de verdad, hace obras y maravillas. Aquí les voy a compartir algo. A mí siempre me dicen, oye, qué bonito tema. Y puedo dar el mismo tema 20 veces y siempre lo doy diferente. Y yo les digo, pues es que yo lo preparo, porque sí lo preparo, de verdad que sí. Pero Dios llega y habla. Yo soy un canal nada más, ¿sí? Y así me considero yo, una servidora del Señor, un canal que transmite su palabra. Entonces Él va, yo pongo los parámetros y Él va diciendo de repente, mira, tú necesitas, a veces a la primera que le hables a mí, tú necesitas escucharte decir esto. El tal persona necesita esto. Pero eso es porque nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Abrámonos a su acción. Permitamos que la palabra nos renueve, que haga mella en nosotros. Que si de repente veo mi sombra, mi lado oscuro, no tengas miedo. Nada más trata de ver de qué manera podemos perfeccionarlo. Primero aceptarlo para poder después transformarlo. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer para no tener miedo? Bueno, pues aquí vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud, siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno y que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios, siempre guiados por el Espíritu, manteniéndose alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Híjole, qué bonito texto. A mí yo siempre que lo proclamo se me eriza así los vellitos de los brazos. La palabra de Dios es la espada que nos defiende. Entonces aquí podemos ver que no es para saciar una curiosidad,
La palabra de Dios no es para tener más cultura, no es para tener un tema de conversación. La palabra de Dios no es para interpretarla como yo quiero interpretarla, no. La palabra de Dios no es para manipularla, para que el otro haga lo que yo quiero que haga y se lo trato de dar a entender con un versículo bíblico y entonces estoy manipulando la interpretación. No, la palabra de Dios es palabra de Dios, merece un respeto. La palabra de Dios es nuestra defensa, aquella que va a avivar nuestra fe, aquella que va a iluminar mi vida. La palabra de Dios es una persona hablándote y amándote como nadie en este mundo lo va a hacer. Es Dios que te acompaña todo el tiempo y todo el momento. Es Dios que te guía en tu caminar. Entonces, muchas veces tenemos nuestras Biblias guardadas, guardadas ahí, empolvándose. No, pues hay que desempolvarlas, hay que sacarlas, hay que leerlas. Quien pueda leer, porque de repente decimos, no, pues es que tienes los libros empolvados. Pues si no puedo leer porque no puedo ver, pues están empolvándose los libros, ¿verdad? Pero quien pueda leer la palabra de Dios en el libro, a eso me refiero, que lo haga. Quien no, pues ahí en YouTube hay muchos audios de los evangelios, de la Biblia. Hay aplicaciones muy buenas. Yo tengo descargada en el teléfono la Biblia de Jerusalén y esa pues hasta le pones ahí y te la va leyendo. Ajá. La puedes leer tú o puede ser en audio, pero empapémonos pues de la palabra de Dios. Leámosla, escuchémosla, tratemos de rumiarla, de meditarla, de saber qué es aquello que Dios quiere de mí el día de hoy. Dios me habla, ¿qué me pide? Y al mismo tiempo yo puedo pedirle a Dios, sí, pero a veces pedimos, pero no damos nada. Entonces, que sea una relación bilateral y que el Espíritu Santo pues nos acompañe, ¿verdad? En Isaías 49, 2 y 3 dice, convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y yo te invito en este momento a que hagas una técnica que a mí me gusta mucho y que donde dice Israel, que la busques en tu Biblia esta cita, Isaías 49, 2 y 3, y que cuando llegues a donde dice Israel, pongas tu nombre. Convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo, tu nombre, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Dios de la palabra, el Dios que crea de la nada con su palabra, el Dios de la historia, que se hace presente en los acontecimientos históricos del pueblo y del mundo. Es ese Dios que se revela hoy y te llama por tu nombre, que se comunica contigo a través de su palabra. Es el Dios de tu vida que se te ha presentado y te ha acompañado en todo momento, en todo lugar. Es el mismo Dios que el día de hoy, a través de este podcast, te invita a seguirlo, a conocerlo y amarlo. Permite que tu lengua se convierta precisamente en esa espada afilada. Que tus palabras sean
palabras de Dios, no en el sentido de que tú seas Dios, sino en el sentido de que pronuncies la palabra de Dios, de que hables de Dios, que te llenes de Él y que lo compartas. Que permitas que tu vida se vaya transformando poco a poco en una aventura maravillosa de amor. Así, alma maravillosa, permite que Dios te inunde de su agua viva. Permite, alma maravillosa, que Dios riegue de tu jardín. En el próximo segmento vamos a hablar pues sobre el origen de todo y un poquito de la dignidad del ser humano. Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo, te mando un abrazo y recuerda, estás en Sembrando en mi Jardín. Bendiciones.